¿Cómo están, hermanos? En este camino de la fe que hemos venido recorriendo, meditación a meditación, desgranando de a poquito, ¿no es cierto?, lo que nos han legado, ese testimonio de toda esta historia de la humanidad, contada desde Dios casi se podría decir. Y estamos por dejar de alguna manera, entre paréntesis, a ese pueblo de Israel, ¿no?, porque ha llegado la plenitud de los tiempos. Y estas promesas de Dios, hechas a un pueblo que por boca de sus profetas se reconoce impotente, incapaz, indigno, pero que sigue confiando en Dios. No pasa así con algunos otros que han tomado otro camino. En vez de asegurarse en la certeza de su pecado y en la misericordia de Dios, se aseguraron en sus méritos y se aseguraron en su dignidad. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, veíamos que Dios elige para hacerse presente el resto, los pobres, el pequeño grupo, los que siguieron confiando en Dios. No importa de qué grupo sean, porque podríamos pensar que están muy en las periferias, pero no. Para comenzar esta historia, vamos a seguir a uno de los amigos de Jesús que la relata, que es San Lucas. Vamos a seguir un poquito en este principio, el que lo cuenta con más detalle, todo este comienzo, ¿no es cierto? Y San Lucas ya introduce una diferencia muy grande con respecto a lo que eran los relatos del Antiguo Testamento. Él está dando testimonio de lo que acaba de ocurrir. El Antiguo Testamento, recordemos que es una historia rumiada, vuelta a contar, iluminada en la oración, ¿no es cierto? Esto es casi ahí. Y lo primero que va a empezar a decirnos, ¿cierto?, que su voluntad es que sepamos la verdad. Y entonces va a empezar con un relato, con un sacerdote del templo. ¿Qué hará con este sacerdote del templo? Su mujer, una mujer grande, que no podía tener hijos. Y clamaban a Dios. Y eran del resto, eran humildes, eran confiados. Y tiene una experiencia, Dios se le aparece a este hombre. Este profeta se llamaba Zacarías. Su mujer se llamaba Isabel, la que era ya grande y no podía tener hijos. Qué parecido, ¿no?, a tantas historias a lo largo de la Biblia, ¿no? Y la tenemos nomás a Sara, la esposa de Abraham, que tendrá su hijo muy vieja. Y Dios se le va a aparecer en un culto que le toca presidir, porque los sacerdotes del culto antiguo hacían turnos, llevaban su vida en sus casas y cuando les tocaba a su tribu, a su clan, a su familia, se hacían presentes recién ahí en Jerusalén y ahí entonces hacían el día que le tocaba su culto, ¿no? No eran permanentes. Lo que eran permanentes más bien eran los levitas que atendían el templo, no los sacerdotes, ¿no? Y el ángel se le aparece a Zacarías y bueno, después de quitarle el miedo con su diálogo, le va a anunciar que su mujer va a tener un hijo, ¿no? Y miren la tarea que le va a dar a ese hijo. Todavía no es el Mesías. Dice: tu esposa tendrá un hijo, será para ti motivo de gozo y de alegría, muchos se alegrarán de su nacimiento, estará lleno del Espíritu Santo del seno de su madre, reconciliará a los padres con sus hijos, atraerá a los rebeldes hacia Dios y le va a preparar un pueblo bien dispuesto al Señor, ¿no? O sea, nace ya con una misión, con un encargo. Será Juan el Bautista. Toda la experiencia del nacimiento no te la voy a relatar ahora, buscala, es hermosa, ¿no es cierto?, en los comienzos del Evangelio, el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, ¿no? Pero como Dios, nuevamente, ¿no es cierto?, se va a hacer presente a través de hombres que creen, mujeres que creen y que le dicen que sí a Dios. Y ahí está, este matrimonio anciano, que serán los que nos regalen al precursor de Jesús, a San Juan, que con su palabra empezará a preparar el camino del Salvador. ¿Y a quién le va a hablar? A los pecadores para que lo reconozcan y se conviertan. Dios quiere que podamos también convertirnos nosotros. Que Dios te bendiga.